Positivo, positivo. ¿Reconocen ustedes a la mujer que estaba trabajando con su esposo? Sí, trabajó conmigo. Muy buenas noches, así ocurre ahora. El problema de la inseguridad ciudadana continúa estando en el primer lugar de la preocupación de todos los peruanos. Tenemos más información sobre cómo ocurrió este secuestro a un empresario de reciclaje que fue rescatado ayer por la policía. También cuando escuchamos al ministro del Interior enfrentar y decir que los fiscales no colaboran, que no acuden, que no ayudan y que dejan a la policía sola. Fue una ciudadana venezolana la que sirvió de anzuelo, nuevamente, tal y como ocurrió con un odontólogo hace meses atrás. Esta noche vamos a explorar ese caso, vamos a presentar la nota, pero no quisiera presentarla sin antes decirles que también vamos a tener todo lo que ocurrió en este evento público abierto con niños en un auditorio donde la presidenta Boluarte anunciaba la nueva programación educativa de IRTV. La presidenta no habla con la prensa, la presidenta no responde por qué va a cambiar, por ejemplo, ministerios y los va a juntar todos en un ministerio de infraestructura, o por qué la presidenta, por ejemplo, no se pronuncia sobre la ley de prescripción de lesa humanidad. La presidenta escoge y trata de ser simpática y no estamos en contra de que lo intente, pero hay obligaciones primero que atender. Hoy se subió al estrado a cantar El Gato Ronrón, una canción conocida de Viola Polastri, frente a un auditorio de niños que ni siquiera se acordaba de la canción. Y frente al aplauso y a la barra, por supuesto, de 4 o 5 ministros, quizá estoy excediendo el número, que la aplaudían en primera fila como si hubiera sido la gran proeza de la presidenta Dina Boluarte. Y vamos, que hay temas más urgentes que atender. Pero volvamos al tema de los secuestros y de las extorsiones. Vamos, una venezolana habría sido el señuelo en este caso, pero además secuestros que se planifican, caramba, con mucho tiempo de anticipación, ¿eh? Vamos a recordar el caso del odontólogo, pero antes, todos los detalles que usted no conoce del secuestro de este empresario de reciclaje rescatado ayer de un búnker. Era la 5ª víctima de esta misma organización, en el búnker denominado el búnker de la tortura. Va la nota. ¡Ya! Positivo, positivo. Rompe. Y con eso me han amarrado todo en mi boca, todo, y con eso de para ¿Por qué él me quería coger y no me ibas a coger de él? Grita a viva voz como justificando el infierno que le hizo vivir a quien era su jefe. Pero por eso te aliaste con esa banda de secuestradores. Permiso, porque me quería coger y no me ibas a coger de él. Tú eres Una venezolana que no tuvo escrúpulos para traicionar al empresario que le brindó trabajo y sobre todo la oportunidad para ser patria en nuestro país. ¿Reconocen ustedes a la mujer que estaba trabajando con su esposo? Sí, trabajó conmigo, sí. ¿Cuál es el nombre de la señora? Ana Sosa. Ana Sosa es el nombre de esta extranjera, pieza clave en el secuestro y posterior rescate de Hilario Porras Aquise, quien permaneció casi 24 horas cautivo en el segundo piso de esta vivienda del asentamiento humano Enrique Milla Ochoa en Los Olivos. ¿Por ahí se va a pasar? Según la policía, Ana empezó a trabajar junto al empresario dedicado al rubro de reciclaje desde hace aproximadamente un año. Poco a poco su labor la hizo ascender hasta convertirse prácticamente en la mano derecha de su futura víctima. Era tanta la confianza que Hilario sentía por Ana, que incluso permitió que el hermano de su trabajador estrella también se involucre en el negocio. Pero todo habría sido un plan que esta venezolana cocinó durante meses para finalmente dar el gran golpe. Con engaños convenció a su empleador para que se sometiera a un ritual para liberar las energías negativas y lo situó en Puente Piedra, donde ya lo esperaban sus cómplices para desplegar el macabro plan. ¿Dónde estabas? Ahí dice que lo han tenido. ¿Que sentado amarrado te tenían? Sí, con eso me han amarrado todo en mi boca, todo, y con eso de para Es por ello que Ana también fue intervenida en este búnker llanero, cuidando cada detalle para sacarle el jugo a la fortuna que sabía que tenía su jefe.
logrando que la familia primero desembolse 5.000 soles y termine pagando 20.000 soles por el rescate. Y nosotros honestamente le estamos trabajando la cosa, es que la señorita me ha solicitado toda la cosa. Yo en ningún momento no tengo ningún servicio, pero sí hemos trabajado con la señorita que su mamá todavía nos ha ayudado, y a nosotros a mí me ha perjudicado todavía. Se sabe que esta temida banda llanera habría tenido amenazado al dueño de la casa que habían convertido en su guarida de terror y también a los vecinos para que nadie dé aviso a la policía. Y con eso me han amarrado todo, mi boca, todo, y con eso de para parador. Pero aún así, los efectivos lograron rescatar a este empresario de 47 años y atrapar a varios miembros de la banda conocida como los Élite de los Gallegos. En su defensa, Ana decía que actuó en venganza. ¿Por qué él me quería coger y no me ibas a coger de él? Sin embargo, los investigadores aseguran que esta organización criminal ya había secuestrado anteriormente a al menos 4 empresarios. Y es que obtener dinero fácil era su principal motivación. Ana Sosa, esta mujer venezolana, es sin duda la pieza clave para poder llegar a los cabecillas de la organización criminal que está detrás de estos 5 secuestros en el denominado búnker del terror. Decíamos que un caso similar se presentó hace algunos meses, lo vamos a recordar, pero no queremos pasar al recuerdo ni trasladarnos hasta el archivo sin antes recordar lo que ayer, durante esta intervención, decía el ministro Santibáñez, que se plantó, se paró y dijo que los fiscales no están apoyando, que no van. Es más, hoy, en Piura, el ministro fue nuevamente enfático. Y por la mañana, en una entrevista, el general Sanabria, el comandante general de la policía, dijo lo mismo, que la fiscalía no se da abasto y que ese es el talón de Aquiles, uno de los tantos en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Escuchemos al ministro. Y lo que vamos a hacer nosotros a nivel nacional, ya lo he referido como gestión del Ministerio del Interior, es comenzar a denunciar a los fiscales que están absolutamente, creo yo, comprometidos y defendiendo los derechos, en este caso, de los delincuentes. Y fíjense, y no es una cuestión solamente de Piura, yo quiero comentarles 2 hechos gravitantes. El día de ayer, en la ciudad de Lima, nosotros intervenimos como Policía Nacional un hecho flagrante. Un empresario secuestrado a las 12 de la noche del día de ayer. En flagrancia, a las 3 de la tarde, la Policía Nacional, la Policía de Secuestros con el Grupo Greco, interviene en una casa y captura a los 4 delincuentes venezolanos con una peruana. Armamento, dinamita, drogas, los captura. Y no solamente recupera la libertad de este empresario, sino que adicionalmente toma conocimiento de que habían habido otras 4 víctimas, es decir, que era una organización criminal dedicada exclusivamente al secuestro. Llama al fiscal para que el fiscal se presente y el fiscal dice, no voy porque no es mi jurisdicción. Y lo que vamos... Habría que escuchar la respuesta de la Fiscalía. Hoy el jefe de la policía decía que la Fiscalía no se da abasto. Es decir, que no hay capacidad logística para eso. Y el Ministerio Público permanentemente habla y reclama presupuestos, recursos, etcétera, etcétera. Pero estaríamos, en efecto, ante una ineficiencia por parte de los fiscales que no llegan ahí donde la policía los requiere, o de pronto detrás también de las declaraciones del ministro del Interior hay un poquito ahí de recelo frente a la Fiscalía, teniendo en cuenta que la Fiscalía está investigando al gobierno, concretamente a la presidenta Boluarte y algunos otros integrantes del gobierno. Esas son las preguntas que habría que hacerse ahí, porque los periodistas estamos obligados a sospechar de todo. Pero vayamos a lo que ocurrió con este odontólogo, Cristian Quispe, secuestrado y asesinado, recordarán, porque nunca pudo reunir el dinero para pagar el rescate en abril de 2023. Hazlo por mí, por mi familia, papá. Reúne el dinero, por favor. Sácame de esto, por favor, papá. No llames a la policía. No metas a nada de todo el gobierno, nada, por favor. Haz lo que ellos digan. En la Panamericana Sur, el cuerpo sin vida del joven tenía un disparo en la cabeza. Le pedían 100.000 soles, le cortaron un dedo, al final lo mataron. Y ojalá
que en esta ocasión no ocurra lo mismo y que se pueda detener finalmente y poner tras las rejas de manera eficiente a quienes mantuvieron secuestrado al empresario del reciclaje. Vamos a ir a una pausa en Ocurre Ahora, pero vamos a volver con más información. Vamos a volver con el caso de un policía sentenciado, primero con la alerta mundial que hay ya por una nueva variante muchísimo más contagiosa y peligrosa, incluso mortal, de la viruela del mono. Atención con ello. Atención, ya advirtió la OMS. Pero además, un policía sentenciado 15 años por matar a un delincuente. ¿En qué circunstancias? Nuevamente enfrentamiento con la Fiscalía. Regresamos con eso también. Y por supuesto, con el canto de la presidenta Dina Boluarte, consciente de que hay una desaprobación que llega casi al 90%, la presidenta intenta revertir estas cifras cantando El gato ron ron frente a un grupo de escolares. Sobre el tejado ron ron, tejiendo la media media ron ron, tejiendo la media media ron ron, y el zapatito calado ron ron. .pe. Noticia de último minuto: ha caído en los Estados Unidos Gianfranco 23. Así es conocido el líder de la banda Los Killers, que tendría 23 asesinatos en su haber. Se trata de una organización criminal peruana, pero su líder ha sido detenido, este sicario Gianfranco 23, en los Estados Unidos. Vamos a ampliar la información en cualquier momento. Era un personaje buscado por la policía. Muy bien, vamos ahora con lo que ocurrió en Chorrillos. Una persona llega a trabajar a una casa, se gana la confianza, para variar, de la familia, y finalmente termina defraudando no solamente la confianza, sino llevándose las cosas de la familia. Una mala experiencia que no es la primera vez que ocurre. Probablemente no será la última, pero que quizá nos deja la lección de saber y entender y verificar a quién le abrimos la puerta de nuestra casa. Se empeñaba en no aceptar lo evidente. Le costaba reconocerse como una delincuente disfrazada de niñera, acusada de robar más de 100.000 soles en objetos de valor. Angie Rondoño no imaginaba que todos sus actos habían sido registrados por cámaras de seguridad que captaron momentos como este, cuando casi fue sorprendida por la familia que depositó su confianza en ella. Su repentina llegada y el sonido del timbre la obligaron a dejar de rebuscar entre las prendas de los dueños de casa. Robos que cometía cuando se supone debió haber estado cuidando a un menor de edad. Cada rincón de esta habitación había sido tomado por Angie. Encontrar joyas preciadas era su consigna. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? El cajón, y lo único que me meto es eso. Pulsera, reloj, que me van a agarrar nada más. La nana ladrona había llegado a este hogar de Chorrillos hace un año, pero su falsa careta de ser una niñera atenta y acomedida la llevó a ser contratada permanentemente desde hace 2 meses. Tiempo suficiente con el que pudo reconocer dónde se guardaban los objetos costosos. Aquí la vemos primero buscando entre los bolsillos de una cartera, luego los cajones de esta cómoda que incluso llega a vulnerar. Lo que bien cogido yo le puse en mi cartera, los 2 labiales, las 2 pulseritas, el reloj y otra pulserita más. Nunca quería irse con las manos vacías, por lo que entraba y salía de las habitaciones para seguir buscando más que robar, incluso en los closets. Y en ausencia de mis padres y de mi hermana, es que ella ingresa sin ningún tipo de autorización al cuarto, que es el dormitorio principal, donde comienza a rebuscar absolutamente todos los cajones. La familia agraviada contó que colocó las cámaras de seguridad luego de percatarse que sus cosas poco a poco se iban desapareciendo. Ha robado en 2 oportunidades a mi familia. La primera en un departamento que tenemos en el centro de Lima. Sustrajo $10.000, 25.000 soles en efectivo y más de 2.500 soles en joyas.
Con los videos como evidencia, la niñera aceptó haberse llevado joyas. Sin embargo, negó haber tomado dinero ajeno. Una confesión sin una pizca de arrepentimiento. Pero el crimen nunca paga bien, ¿no? Y que creía que ella iba a seguir robando y que nadie se iba a dar cuenta de que las cosas desaparecían, cuando en el Perú realmente falta trabajo, faltan oportunidades. Hay gente que lo desperdicia así porque cree en el dinero fácil. Pero la familia puso las cámaras y ustedes han visto seguramente con estupor, el mismo que nosotros hemos sentido, cómo bolsiqueaba, abría los cajones, sacaba las cosas y luego las depositaba en sus bolsillos. Impresionante. Vamos ahora con una realidad que nos preocupa, sobre todo para los vecinos, los ciudadanos que vivimos en aquellos distritos que están prácticamente quebrados. ¿Qué pasa en el RIMAC, por ejemplo? El RIMAC ya advirtió, la municipalidad ya dijo, vamos a llegar a un punto en que no voy a poderle pagar a los serenos. En momentos en que crece la extorsión, en que crece la inseguridad, en Breña, por ejemplo, se instalaron cámaras de seguridad. ¿Qué pasó? Dañaron todo, vinieron vándalos y destruyeron todas las cámaras. Y no hay dinero para repararlas. ¿Qué va a pasar con esos municipios quebrados? Edgar Aguilar nos cuenta esto en la siguiente historia. El RIMAC en muerte súbita mientras llueven las balas y aumentan las extorsiones. El RIMAC está siendo discriminado, no de ahora, de décadas. Por eso cuando tú entras ves un distrito olvidado. El histórico distrito del RIMAC está en quiebra, como quebrada está la ventana de este centro de orientación al ciudadano. Acá adentro parece que no hay nadie, porque ni siquiera una computadora hay. El histórico distrito, que subsiste con los pocos ingresos del turismo, no puede ni pagar a sus trabajadores. Sí, pues ya vamos para 2 meses, ya quincena de agosto y no paga de mes de julio. Mira, tengo que pagar agua, luz, casa, ¿a dónde? Comida. No hay fondos para luchar contra el crimen organizado. Por eso una de las acciones que estamos tomando es temporalmente suspender el servicio de serenazgo en el RIMAC. ¿Desde cuándo? Estamos evaluando, de repente la otra semana estamos haciendo una conferencia de prensa invitando y de acá lógicamente pues ya encargar la seguridad ciudadana al Ministerio de Interior, al Ministerio de Economía. Qué mal pues, porque estamos inseguros y si se va a sacar serenazgo estaremos peor. Ya cuántas más muertes, no. A mí no me parece que pueda cortar serenazgo, que corte otras cosas a su gente que tiene demasiado ahí, que les quite, lo saque y que quede serenazgo, que es para el pueblo. Acá tenemos las motos que la Municipalidad de Lima generosamente nos ha cedido. ¿Cuál es el problema que tenemos? Esto requiere de combustible y un personal que lo conduzca. El día de hoy hablamos con el alcalde de Lima viendo la posibilidad de repente devolvérselo, porque no hay ni para el combustible. No me parece que el alcalde quite lo más importante que es para el distrito, no los serenazgos. Mal, muy mal. Pues, el presupuesto tiene ahí que tiene que saber, ¿cómo se llama? Usarlo. La falta de estrategia integral en seguridad hace que cada distrito gestione como puede o como quiere con lo que tiene. Supuestamente en otros distritos te dan un monto, debería ser lo mismo para el RIMAC. Pero acá no sé qué faltará, si falta de interés, no sé qué. Breña, tras 75 años, coloca por primera vez cámaras de vigilancia, pero el crimen organizado trata de destruirlas una por una. Este sujeto con escalera en mano trata de subir y arrancar una cámara de seguridad, pero antes llega el serenazgo. En segundo aparecen 5 sujetos más que obstaculizan la intervención para luego tirar un palo hacia la cámara. Que me parece a mí contraproducente de cualquier punto de vista desactivar una fuerza que tiene más de 40 años ya de creados. Aprovecho la oportunidad para convocar a 54 vecinos breñenses que quieran formar parte del cuerpo de serenazgo. En San Luis sí hay combustible para las motos donadas por la Municipalidad de Lima, pero falta lo más importante. ¿Tienen suficiente personal para operar esas motos? No tengo el suficiente personal porque, ¿qué pasa? Nos falta la parte económica, financiera. Desde esta comuna han solicitado la intervención del Estado mediante oficios, pero aún no tienen respuesta. Las extorsiones contra empresarios del RIMAC han aumentado en las últimas semanas. Se dice que la falta de seguridad ha favorecido el nacimiento de una nueva banda, los injertos del RIMAC, los más favorecidos en caso se suspenda el serenazgo en el distrito.
Estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia. Atención, y no estamos hablando de 1, de 2 o 3 distritos. Ojo, estamos hablando ahora de distritos que nunca fueron declarados en emergencia como ocurrió en su momento. Dicho sea de paso, cuando hicieron esto con San Juan de Lurigancho, con San Martín de Porres, tampoco funcionó. Son 17 de 43 municipios los que han ejecutado menos del 20% de su presupuesto en inseguridad. Esto de acuerdo al Ministerio de Economía a junio de 2024. Breña, Pachacamac, Pueblo Libre, San Juan de Lurigancho, San Bartolo. Pero sí es cierto también que hay un problema de morosidad en el pago de los arbitrios y que hay otros motivos por los cuales las municipalidades están careciendo de recursos. Lo importante es la gestión. ¿Hace cuánto que no se siente el Ministerio de Economía con los municipios, con el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior no va a poder atrapar a los integrantes del Tren de Aragua o de las otras organizaciones criminales sin la ayuda de los alcaldes. Todo tiene que estar entrelazado y sin embargo vemos que cada quien opta por proteger lo suyo, sin embargo, pero estamos funcionando como islas y esto se refleja de esta manera. Los Olivos, Puente Piedra también, Villa María del Triunfo, Magdalena del Mar, El Agustino, son otros distritos con una ejecución bastante pobre del presupuesto, 12%, 13%, 14%, en fin, ¿no? Esa es la situación ahora. Vamos a otro problema también, porque no solamente nos ocupamos de la inseguridad, sino también de la salud, ¿no? Y bueno, la viruela del mono es una amenaza mundial. Se habla de una enfermedad exótica en su momento, de transmisión sexual, pero la Organización Mundial de la Salud, y ojo, cada vez que la Organización Mundial de la Salud convoca a los medios y habla y advierte, es porque está analizando información, data pura y dura que demuestra la advertencia que va a hacer. Ha advertido que esto es una nueva emergencia sanitaria. Esos son los términos. Una nueva cepa, clado 1B, 10 veces más contagiosa. Incluso si usted comparte sábanas con alguien infectado, podría contagiarse de esta enfermedad. Vamos con el informe. Las alarmas se encienden nuevamente en la Organización Mundial de la Salud. La entidad declaró emergencia sanitaria internacional por el brote de una variante más potente de la llamada viruela del mono. Se trata de la cepa clado 1B, más letal que la 2B, que generó una pandemia en el 2022, cuando se presentaron 3.700 casos en el Perú. Una nueva variante que afecta desde hace varios años el continente africano. Ahora el clado 1B, que ha estado confinado por muchos años en la parte del Congo, ahora resulta que ha provocado una explosión de nuevos contagios, más de 15.000 contagios solo en el Congo, con más o menos 534 fallecidos al momento. El especialista en salud pública, Marco Armerí, también explica que clado 1B es 10 veces más agresiva que su antecesora y que sus formas de contagio son mayores, aunque aún están en investigación, por lo que los médicos están más alertas que nunca. Nos está pidiendo a todos los médicos del mundo que tratemos de ver y descubrir el nuevo patrón de contagio de este virus. Hasta el momento se sabe que la viruela del mono se transmite por vía sexual o por el uso de la misma ropa de cama de un contagiado, así como por el contacto con las heridas de la enfermedad. Llama la atención que en la República Africana del Congo, el 70% de los pacientes contagiados con la viruela del mono o Mpox son menores de 15 años. Y lo que nos están pidiendo es que nosotros seamos mucho más celosos con nuestros pacientes, o sea, que no se nos escape el diagnóstico de viruela del mono, que seamos prolijos en el manejo porque es altamente contagioso. En lo que va del año, en nuestro país hay más de 70 casos confirmados de esta enfermedad. Sin embargo, el director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del MINSA, César Munaico, declaró a una emisora local que los casos reportados en el Perú no están vinculados a la nueva cepa.
No obstante, todos debemos estar alertas a los síntomas de la enfermedad, como fiebre, dolores musculares, dolor de garganta, inflamación de los ganglios, extremo cansancio, aparición de sarpullidos y lesiones en la piel. En materia de salud, más vale estar prevenidos y preparados. No nos olvidemos, hasta ahora recordamos el fiasco, el pésimo manejo que hubo de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Subestimamos el virus que venía de China, una información lejana. Por eso es que hay que poner los reflectores y la atención cada vez que la Organización Mundial de la Salud advierte de un peligro de esta naturaleza. Vamos a ver los casos reportados en el mundo de esta enfermedad, la viruela del mono, así se le conoce. Tenemos la gráfica, por favor. Si me ayudan a ver, esos son los países donde se han reportado los casos: España, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Portugal, Canadá, Italia. El que más registra casos es España, con 2.447, todo esto al 15 de julio de 2024. Vamos con las cifras de Perú. A ver, ¿qué pasa con Perú? ¿No? Estas son las cifras, variante Clado 2B, que es distinta, casos confirmados, 3.697 casos el 22, al 24 se ha reducido el número, 77 no tenemos fallecidos, de acuerdo a información del Ministerio de Salud. Ahora, vamos con la nueva variante. Esta nueva variante sobre la que se han encendido las alertas, ¿qué características tiene? Es más peligrosa, ojo. Las erupciones son en todo el cuerpo, alcanza una mortalidad de 3.6 y la vía común del contagio es sexual. Pero advertíamos un detalle, no solo eso, parece que incluso yo les mencionaba el caso de compartir sábanas, por ejemplo, también podría exponernos al peligro. Leslie Soto, infectólogo, está con nosotros aquí en los estudios de Ocurre Ahora para explicarnos por qué hay que prestarle atención a esa nueva variante y qué podemos hacer para protegernos y si el Perú está en el mapa de riesgo de contraer esta enfermedad. Claro que sí, Mávila, ¿cómo estás? Mira, tenemos un virus que en el Congo hay una epidemia en esa zona normal, y cuando comienza a salir de esta zona ya pues se prenden las alertas, y justamente la que salió fuera a todo el mundo fue el clado o variante 2, ¿no? La 1 no salió. Ahora esta alerta justamente nos dice que la 1 ha salido y no se sabía la forma de transmisión, y ahora justamente la parte sexual es la que está involucrada. Es una variante un poco más agresiva. Incluso hay hasta 10% de mortalidad en algunas zonas del mundo. Hasta 10%, porque 10%. Decíamos 3 punto algo, pero podría llegar al 10%. Así es, en 10% ya es bien peligroso. Es bastante, claro que sí. Claro que sí. Este virus se transmite vía sexual, que se ha comprobado, y por las secreciones de las lesiones. Esto implica que el contacto piel a piel también se puede transmitir vía la saliva. Heridas abiertas, sí, saliva. Porque a la hora que uno se rasca, se lastima, puede haber ahí cualquier tipo de transmisión. La saliva, en un beso con la saliva se puede transmitir. Si yo tengo las lesiones, tengo un polo puesto y le paso el polo a otra persona que tenga alguna herida, le puedo transmitir. O sea, no se puede compartir ropa, no se puede compartir toallas, no se puede compartir nada que una persona que lo haya tenido podría transmitir a otra persona que tenga alguna herida. Hemos visto una reducción de casos desde el 22 al 24, importante en el Perú, de registro, pero ¿eso debería darnos tranquilidad o por el contrario quizá no está de más, decía yo, reparar, conocer lo que está ocurriendo en el mundo, porque recordamos lo que pasó con la COVID, ¿no? De pronto estaba lejos en China y en menos de lo que supusimos ya había que mantenerse en cuarentena. Siempre hay que estar alerta. Si bien es cierto, la vacunación que tuvimos nosotros contra la viruela humana, que acabó en 1980, nos protege actualmente. La vacunación que tuvieron las personas hace un par de años contra la viruela símica también los protege contra esta variante. Ya. La gente que incluso la nueva. Incluso la nueva, porque es una vacuna que se hace con un virus que se llama vaccinia, que protege contra la viruela humana y la viruela del simio, la viruela símica. La gente que se enfermó de la viruela símica también ya están protegidos. Sin embargo, puede haber gente que nunca tuvo contacto, gente que no estuvo vacunada y se puede contagiar. Ahora, esto está dentro del plan de vacunación de los niños, de la cartilla, es decir, la vacuna de la viruela, ¿no? No, porque la viruela humana se erradicó del planeta. Ajá. No hay viruela ¿Eso humana quiere decir que hay que planeta. vacunarse? ¿Y hay vacunas? Vacuna contra la viruela símica sí hay. Actualmente se va a vacunar a los contactos de personas enfermas.
no tenemos personas enfermas ahorita, en este instante, pero las vacunas están justamente para personas que son contactos de personas enfermas. Si ya es una persona enferma en un hospital, se buscarán los contactos de esas personas para ver su estado de inmunidad contra esta enfermedad. Claro, porque podría llegar un caso del extranjero, por ejemplo. Claro que sí, ahora tenemos demasiados contactos con mucha gente en muchas partes del mundo. Hay muchas fiestas, muchas reuniones en las cuales también hay mucho compartir de muchas actividades, incluso sexual, en donde puede haber transmisiones y llevarse justamente como pasó con la viruela símica a otras partes del mundo. ¿Tenemos suficientes vacunas? Es decir, para no repetir aquella desgracia con la COVID, ¿no? Con la pandemia, de no tener vacunas y de luego tener que reaccionar cuando ya la realidad nos golpeaba y nos decía que nuestro sistema de salud había fracasado en el intento de proteger a la población. En este caso, ¿hay suficientes vacunas? La OMS no sugiere vacunación masiva, porque justamente va a ser como para cierta población de riesgo. Entonces, ¿y cuál es esa población de riesgo? Gente, por ejemplo, que tenga sexo con otras personas casuales, ¿ok?, en las cuales no haya protección y no se vea realmente. Que no sean monógamos. Que no sean monógamos, obviamente. Hay personas que tienen sexo casual con otras personas, sean hombres, sean mujeres. Entonces, esas personas tienen factor de riesgo para ese tipo de ¿Personas mayores, niños, por ejemplo? No, realmente no. No. Básicamente es un tema de transmisión y de hábitos o de costumbres de actividad sexual. Básicamente sí. ¿Y los síntomas, doctor? Los síntomas, desafortunadamente, cuando empieza es como cualquier enfermedad viral. Empieza con malestar general, dolor muscular, dolor articular, dolor del cuerpo y luego viene la erupción. Desde que ya uno comienza con ese malestar y con el fastidio, ya está contagiando. Las lesiones comienzan a aparecer después del 3 a 21 días después de haber tenido contacto con la persona. Entonces, cuando ya viene con las lesiones, tenemos que chequear 21 días atrás de esta persona con quien tuvo contacto para poder chequear dónde fue el contacto. Y hacer todo el rastreo. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Importante la información y atención, todos, alerta con lo que está ocurriendo en el mundo, con estar bien informados y poder ir siguiendo el trayecto de esta enfermedad que ojalá se controle allí donde se registra sobre todo la mayoría de los casos. Vamos ahora a otras informaciones porque habíamos anticipado esta presentación de la presidenta Dina Boluarte en la que le cantó a un grupo de niños. La presidenta participaba de un evento en el que presentaba parte de la nueva programación, la programación educativa del Canal del Estado. Pero, a ver, uno podría decir, bueno, sí, la presidenta tuvo el buen gesto de subir corriendo a cantarle a los niños. Pero hay cosas que incluso una cámara percibe y registra. Cuando un gesto no es espontáneo, cuando no brota de manera natural, cuando se está utilizando a un auditorio conformado por niños inocentes, ¿no? Chicos que han sido llevados ahí, seleccionados y llevados, y a los que evidentemente se les pide aplaudan a la presidenta. La presidenta está en deuda con la ciudadanía. Está en deuda de varias cosas. La presidenta se pronunció cuando habló el ministro Quero sobre el problema de las residencias estudiantiles. La presidenta se ha pronunciado, por ejemplo, sobre el acoso a las periodistas, este acosador, se ha solidarizado con las mujeres. La presidenta se ha pronunciado sobre las declaraciones de su ministro de Agricultura, que dijo que no había hambre en el Perú. ¿Ha dicho algo? La presidenta ha dicho algo sobre esta norma emanada del Congreso para la prescripción de delitos de lesa humanidad. No, y eso le cuesta a la presidenta, eso le resta, eso le quita, eso no la convierte en una líder porque no tiene opinión, porque no habla, porque no responde, porque ataca a la fiscalía cuando la investiga, porque responde con groserías en el desfile militar cuando la gente la abuchea, porque no tiene una palabra, ni una palabra sobre el tema de las muertes en el último mensaje de 28 de julio. Entonces, ¿qué hace la presidenta? Encerrada con sus 4 o 5 asesores, dice, ok, hoy tengo niños, me voy a poner a cantar. Y lo que ofrece es un espectáculo en donde no convence la presidenta. No canta bien, los niños están aburridos y finalmente el mensaje, señora Boluarte, no llega. Pero veamos lo que pasó. Estaba el señor Don Gato Ron Ron. ¿La escucharon? Estaba el señor Don Gato Ron Ron sentado
sentado sobre el tejado, ron, ron, tejiendo la media, media, ron, ron, tejiendo la media, media, ron, ron, y el zapatito calado, ron, ron, y el zapatito calado, ron, ron. Llegó la señora gata, ron, ron, con sus ojos de lucero, ron, ron, con sus ojos de lucero, ron, ron. De susto el señor don gato, ron, ron, de susto el señor don gato, ron, ron, cayóse de arriba abajo, ron, ron, cayóse de arriba abajo, ron, ron. Canción que en su momento hizo popular Yola Polastri. Ahora, vamos, la verdad, yo no me acuerdo del gato ronrón. De verdad, perdónenme, yo no me acuerdo. La presidenta se acuerda y le dice a los niños, ¿ustedes se acuerdan del gato? Pero son niños chiquititos, son niños de 5 o 6 años, no sé, por ahí, más o menos, ¿no? Oscilaban las edades. ¿Qué van a entender los chicos? Y si ese va a ser el contenido que se le va a dar a niños que hoy tienen acceso a internet, que usan celular, que están mucho más informados de lo que la presidenta supone, va a ser la programación más aburrida, como siempre, en el canal del Estado. Y nada educativa, por cierto, porque hay que adaptarse a los tiempos. No se puede engañar a los auditorios, presidenta, ni siquiera a los niños. No se puede. Aunque uno pretenda, no los va a engañar. Pero, en fin, son los intentos de la presidenta por tratar de revertir esta situación que ella sabe que es complicada. Pero ella cree que el mundo es injusto con ella, que todos la odian, que la critican, que ella está haciendo las cosas bien. Lo único que queremos es que nos ofrezca explicaciones. Y hay una larga lista de temas, ¿no?, sobre los que no se ha pronunciado antes que ponerse a cantar. Vamos en vivo a Palacio de Gobierno. Candy Quispe tiene información porque a propósito de la presidenta sostiene reuniones con los líderes de diferentes partidos políticos. No sabemos exactamente de qué tratan estas reuniones ni cuáles son los temas que se abordan, pero Candy seguramente nos informa con mayor precisión. Adelante, Candy. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Estamos aquí en el patio de Palacio de Gobierno. Ha sido un día con bastante movimiento. A esta hora de la noche, la presidenta Dina Boluarte viene manteniendo una reunión con representantes de la bancada de Alianza para el Progreso. Está el congresista Alejandro Soto, pero además el señor Richard Acuña y Luis Valdés. Y antes que ellos, Mávila, también estuvieron aquí en Palacio de Gobierno representantes de la bancada de Somos Perú. Ellos estuvieron reunidos aproximadamente 2 horas y media, entre ellos Patricia Liz Sotelo, José Gerí, Mario Fernández. A la salida, la propia presidenta Dina Boluarte se despidió de los miembros de esta bancada, los acompañó a la puerta y precisamente el congresista José Gerí se acercó a declarar a la prensa y dijo que la reunión ha sido fructífera, lo toman con mucha esperanza, con mucho optimismo, pero no fue así lo que dijeron también los miembros de la bancada de Acción Popular, quienes también llegaron a Palacio de Gobierno al promediar el mediodía. Ellos estuvieron presentes, pero a la salida lo que dijeron es que no se tocaron temas concretos. La presidenta Dina Boluarte tocó temas que ya se habían abordado en el mensaje de 28 de julio, pero además puso mucho énfasis en otros temas que no eran de interés nacional, es lo que manifestaron. Ajá. Ahora, Mávila, lo que llama mucho la atención es que no se hicieron presentes los miembros de la bancada de Avanza País. Según la agenda de Palacio de Gobierno, la reunión debió ser a las 4 de la tarde, pero no han llegado. Previamente, su representante había dicho que no iban a participar de la reunión con la presidenta Dina Boluarte
pues estas reuniones no son muy fructíferas y no que dan digamos, buenos resultados. desde su perspectiva. Candy, muchas gracias por la información. Entonces, APP, Somos Perú, Acción Popular, pero Avanza País se metió un comunicado donde aclara y donde dice por qué ellos no han ido a la reunión con la presidenta. Y el comunicado está aquí. A ver, dice, las reiteradas reuniones han demostrado ser poco productivas para el país y carentes de resultados concretos, reduciéndose a meros actos simbólicos. Un poco de lo que veníamos hablando con el tema de los niños y las canciones, ¿no? Destinados a proyectar una falsa imagen de respaldo y de cooperación. Falsa imagen de respaldo y cooperación. Esto solo busca encubrir la abrumadora desaprobación del 95% que caracteriza su gestión. Bajo su gobierno de izquierda, su falta de gestión ha desatado una ola de inseguridad sin precedentes, donde los asesinatos y la extorsión se han convertido en el pan de cada día. Ayer veíamos, por cierto, y no es por darle la razón a Avanza País, pero a unos escolares defendiéndose ellos de unos ladrones. Y hoy la presidenta, en lugar de decir, vamos a reforzar la seguridad de los colegios, se pone a cantar el gato ronrón a los chicos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Esto es lo que ha ocurrido, teniendo en cuenta, además, que una cosa son los líderes de los partidos políticos y que otra son los votos de las bancadas en el Congreso. Y ya sabemos que una no va necesariamente con la otra. Bien, el siguiente tema que vamos a abordar ahora tiene que ver con un policía. ¿Qué pasó? En Trujillo, un policía quedó herido luego de chocar su moto con un auto estacionado. Atención, las cámaras de videovigilancia registraron el momento de este impacto y muestran que el vehículo se encontraba estacionado. Fíjense ustedes las imágenes ahí. Tenía las luces intermitentes, encendidas. El suboficial, si me ayudan por favor con el switcher para transmitir las imágenes y ver los detalles. Aquí están las imágenes, ¿no? Y sale volando el pobre suboficial, volando el auto detenido ahí. Bueno, el asunto está bajo investigación, ¿no? Esto ocurrió en Trujillo, que es además una ciudad donde hay muchísima inseguridad también. Se establecerá, por cierto, quiénes son los responsables, qué hacía el vehículo ahí, por qué el policía no pudo frenar a tiempo, ¿no? Y también tendremos información, no sabemos exactamente a esta hora de la noche cuál es el estado de este policía que salió despedido por la motocicleta luego del impacto. Muy bien, y a propósito de policías, vamos ahora con otro caso, ¿no? También de un policía que ha sido sentenciado a 15 años de prisión por haber asesinado a un delincuente, ¿no? En realidad lo detuvo, ¿no? Lo persiguió, hubo ahí un intercambio, pero finalmente el delincuente perdió la vida. La historia en la siguiente nota. ¿Sí? ¿Tenemos la nota? Este es el policía condenado a 15 años de prisión por la muerte de un intervenido, un caso que ocurrió en Cajamarca, ¿no? Las circunstancias son confusas, pero lo que ocurrió al final fue que esta muerte pues le dio un cambio, un giro, ¿no? A lo que había sido el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y el delincuente. La ciudadanía quiere y pide que las investigaciones a los policías que se ven envueltos en estos casos sean sumamente justas porque, a ver, vamos, no podemos tampoco dejar desprotegidos a los policías, sobre todo en la situación en la que estamos viviendo. Por un lado, les pedimos que combatan a la delincuencia y la delincuencia está armada. Hemos visto, por ejemplo, y hemos explorado y hemos compartido aquí con ustedes una cantidad de informes que hablan con bastante firmeza y base de cómo las organizaciones criminales hoy transnacionales utilizan armamento hasta de guerra, explosivos. Ayer nada más les mostrábamos aquí, ¿no? La dinamita, el ANFO que utilizan. Entonces la policía no puede ir desarmada, sobre todo cuando el ministro además reconoce que hay una deficiencia de efectivos. De hecho, que hay decenas de miles de efectivos que nos faltan en las calles de Lima.
Vamos con un tuit del Poder Judicial ahora, porque mañana es una fecha importante y esto es lo que dice el Poder Judicial a través de su cuenta de X. Lo último, atención, el Poder Judicial a través del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria La Molina programa para mañana, 16 de agosto, a las 9 de la mañana, la audiencia de revocatoria de pena suspendida contra Yalmar Lainez por incumplir las reglas de conducta del delito de desobediencia a la autoridad e infringir medidas de protección de una de sus víctimas. Estamos hablando, sí, están en lo correcto, estamos hablando del acosador de las periodistas. Ayer o hace 2 días conversábamos con Manuela Camacho, no sé si estoy en esta o en esta cámara, pero quizás si me pueden, estoy en la cámara abierta. Pero me gustaría de verdad que me pongan en esta cámara para poder hablarle al público de lo que hemos vivido aquí. Porque buena parte de las víctimas de este sujeto han sido de esta casa, periodistas de esta casa. Nosotros hemos tenido que consolarlas, preocupadas, y bueno, ustedes saben lo que ocurrió con la jueza. Decidió darle una prisión suspendida y el tipo simplemente se sentó en la noticia y continuó burlándose de esas medidas de restricción, ¿no? Ayer justamente la jueza Emma Tambini, en un programa de ATV+, que además le había enviado una carta notarial a Manuela para decirle que por su culpa ella estaba siendo acosada, investigada, amenazada, incluso que ella sí siente empatía, ha dicho ahora la jueza, pero ella participó de un programa en ATV+, el programa se llama Franco y Bravo, de Oscar Eduardo Bravo, y dijo lo siguiente, vamos a escuchar a la jueza que en su momento tomó esta decisión, que fue, por supuesto, motivo de críticas. Es decir, el Ministerio Público nunca ha presentado ningún requerimiento de prisión preventiva o alguna detención con fines de investigación al Poder Judicial. Es por eso que el Poder Judicial de oficio no puede detener, no puede dictar mandato de prisión preventiva contra nadie. Tiene que ser mediante un requerimiento fiscal que esté debidamente motivado. Le dije, doctor, por favor, necesito que subsane su requerimiento fiscal. ¿Qué dijo? No ha puesto una medida de coerción y tampoco ha puesto la pertinencia de los elementos de convicción. ¿Qué le dijo? Es ahí cuando el doctor me dice, doctora, yo le dije, ¿y por qué no pone una prisión preventiva? Y él me dijo de que no estaba solicitando una prisión preventiva debido a que el investigado no tenía antecedentes penales. Casos donde los jueces Oscar Eduardo, sueltan a bandas Oscar de Eduardo, delincuentes, sueltan asesinos. diferente hubiera sido que el fiscal hubiera presentado una prisión preventiva y que la jueza hubiera liberado. Okay. Está claro, la culpa es del fiscal, no es suya. No hay culpa, no sé, eso ya cada uno tendrá su propia opinión. Papeleo, trámites, esa fue la versión que ofreció la jueza. Pero también dijo que está recibiendo amenazas. ¿Cómo se sentiría usted? Muy mal, pésimamente mal, como me siento ahora, porque yo también estoy siendo acosada. Inclusive el día de ayer he llamado a una persona para que me haga el servicio de seguridad. ¿Ha venido usted hoy día con guardaespaldas? He venido con guardaespaldas. ¿Está amenazada de muerte? Por supuesto, acá tengo las amenazas de muerte que me han hecho también a mí. Y es por eso que el día de ayer yo he presentado una denuncia policial en la comisaría de Las Praderas. Wow, el Tren de Aragua, la amenaza. Sí. Hasta el Tren de Aragua. Y este es el señor, el sentenciado que tuvo la osadía de agregarme y seguirme a mi red social. O sea, ¿también lo ha querido acosar a usted? Sí, también me ha querido acosar el señor. Es por eso que aquí en la denuncia penal yo lo he implicado aquí. Lo he implicado y Almar Enrique Lainez Sánchez. Porque el señor ha tratado de seguirme a mi red social. ¿Cómo se sentía? Bueno, la jueza Tambini pidió disculpas. Sintió que en efecto había cometido un error, que le había faltado empatía, pidió disculpas a las periodistas víctimas del acoso. Y dijo que mañana lo que corresponde es dictar prisión efectiva contra este acosador. Solidarizo con la señora Manuela Camacho, con las periodistas y con todas las mujeres del Perú y del mundo. Ninguna mujer debe ser acosada. Y entiendo muy bien su indignación, entiendo muy bien la indignación, señora Manuela y periodistas, entiendo muy bien su indignación, pero quiero que entiendan, que comprendan de que yo no he podido mantener en prisión preventiva ni con mandato de detención a una persona sin un previo requerimiento fiscal.
yo me siento indignada también y yo he sentenciado con esta regla de conducta de que no vuelvan a acosar ni siquiera a las periodistas ni la señora Manuela, sino a ninguna persona. Y gracias a esta sentencia es que el día viernes este señor va a ser citado y si no asiste van a ordenar su orden y captura a nivel nacional para que sea puesto a la justicia y cumpla con la pena que se merece. Ha sido clara la jueza, nosotros vamos a la pausa y regresamos con más en Ocurre Ahora. Muy bien, como les habíamos adelantado, un policía fue condenado a 15 años de prisión por abatir a un delincuente que finalmente perdió la vida. Tenemos la historia, ahora sí para ustedes. La tranquila ciudad de Santa Cruz, en Cajamarca, fue escenario de una muerte que causa estragos pese a haber ocurrido hace 6 años. Everildes Cotrina Ramos fue capturado allí el 21 de junio de 2018 tras permanecer prófugo por el asesinato de un adolescente de 19 años. Marlon Villegas, el policía que atrapó a Cotrina Ramos, ha sido condenado a 15 años de carcelería efectiva, según la sentencia, no solo por permitir que el padre del muchacho asesinado lo patee en el suelo durante la captura, sino porque al llevarlo al centro de salud no informó acerca de la intensidad de la agresión, y eso causó la súbita muerte del prófugo Everildes. El teniente Villegas, que trabaja en Cajamarca, niega todos los cargos. Al centro de salud lo llevé en 3 oportunidades, siendo atendido por 3 médicos. Isabel Arias fue la primera médico que atendió por un fuerte cólico abdominal a Everildes Cotrina en el Centro de Salud de Santa Cruz. GIA recomienda para descartar la procedencia de este dolor que se haga una ecografía abdominal, pero en ese momento no se realiza esta prueba porque no había fluido eléctrico en la zona. Yeltsin Ulises es el segundo médico que ve a Everildes Cotrina y quien, pese a no ser especialista, le realizó la ecografía requerida. Y el médico refiere que el señor no tiene ningún tipo de lesión, puesto que la ecografía, según el médico, no hay ninguna lesión. Para el general en retiro Máximo Ramírez, abogado de Villegas, esto es importante, pues niega que su patrocinado haya golpeado violentamente a Everildes Cotrina. El teniente sentenciado dice que el día de la intervención en Santa Cruz, el prófugo llevaba un arma de fuego consigo. Y hace el ademán de llevar la mano a la cintura. Es entonces que yo me encontraba frente a frente con el requisitoriado y hago uso de la fuerza reduciéndolo, llevándolo al suelo para fin de inmovilizarlo. Carmen Rosa Pérez, pareja de Everildes Cotrina y testigo de la captura, denuncia que Villegas golpeó a su cónyuge. Esta imagen de Everildes Cotrina en la comisaría de Santa Cruz es clave para la defensa del teniente. Y sin presentar signos de violencia, como refiere la cónyuge de ese requisitoriado que supuestamente habría sido víctima de agresión física. El abogado de Marlon Villegas sostiene que el médico legista tampoco vio signos de violencia en el capturado. Él no presentaba ningún golpe en la parte del estómago, ni en el pecho, ni en las piernas. Sin embargo, el dolor abdominal que aquejaba a Everildes Cotrina hizo que el médico César Bravo ordene que lo deriven con urgencia a Chiclayo. Es entonces que la fiscal a cargo del caso, Amparo Novoa, pide que lo lleven mejor a Chota bajo su responsabilidad. Pero ese traslado fue lento y en el camino a Cajamarca, Everildes Cotrina murió. Los médicos que hacen la necropsia dan a entender de que él muere de peritonitis y septicemia producto de que se le reventó el intestino delgado como consecuencia de un posible golpe. Pericias al cadáver de Everildes Cotrina confirmaron que su muerte se debió a la falta de atención especializada oportuna de la perforación intestinal que sufrió por traumatismo abdominal cerrado, diagnóstico que es causado por un agente contuso como por ejemplo un puño, una rodilla, un pie o el suelo. Esto provocó que los médicos sean acusados por negligencia y que al teniente Villegas le caiga una pena de 15 años de cárcel. Además, deberá pagarle 151.000 soles a la viuda del prófugo, lo que fue criticado por la población cajamarquina. Me parece que es injusto la condena que lo han dado al policía. Debían de, como dicen primero, investigar bien. La defensa del teniente ha apelado la pena y no descarta denunciar a los vocales que castigaron al policía, quien seguirá libre mientras la sentencia no sea confirmada en última instancia. Para él, los días fuera de prisión son diferentes porque podrían ser siempre los últimos. Vamos ahora con estas imágenes de las que ya habíamos adelantado algo.
Una familia, está ahí la mamá del pequeñito, vean ustedes, ¿no? Con una sábana con la cual lo está descolgando. ¿Qué había ocurrido? La llave se había quedado, me parece, dentro del departamento, de la casa. Entonces le dicen, le van dando las instrucciones y lo van descolgando. Baja, baja, agárrate, le dicen. A ver si escuchamos un poquito. Muy bien. Suelta tu pie. Muy bien, muy bien. Muy bien, Spider-Man. Muy bien. Muy bien. Muy bien, bravo. Ajá, ajá. Lo descolgaron para recuperar la llave de la casa. Una maniobra, a ver, temeraria, peligrosa. Miren el pequeñito ahí, ¿no? Que se pudo haber puesto nervioso, algo pudo haber fallado, pero bueno, hay padres que no miden el peligro. La verdad, impresionante. Y que lo hayan grabado y que se estén jactando de eso. En fin. Muy bien, con estas imágenes ponemos punto final a la edición de Ocurre Ahora de esta noche. Los dejamos con Andrea y que tengan todos ustedes muy buenas noches.